Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más del curso de Power Query básico y continuando con nuestro contenido. El día de hoy vamos a comenzar a ver cómo construir transformaciones especiales en Power Query utilizando diferentes herramientas como por ejemplo las que vamos a mencionar a continuación, que son las transformaciones en textos, números, fechas y columnas condicionales. Y en este video vamos a tratar específicamente las transformaciones de columnas de texto. Para ello quiero recordar que vamos a trabajar con el archivo del reporte de ventas que vimos en los videos anteriores, en el cual vamos a tener la información de clientes, direcciones, vendedores y artículos, que son las principales columnas con las cuales vamos a poder trabajar en este apartado. Entonces vamos a cargar la información a Power Query. Bien, yo ya hice la carga de la información ahora, como ustedes pueden ver, son todos los pasos que he aplicado, ya que en esta tabla teníamos filas al principio y filas al final que no podíamos utilizar, y hemos promovido también las cabeceras de la tabla para que quede con este formato. Y al igual que las funciones de textos que nosotros usamos en Excel, aquí también podemos utilizar estas mismas opciones pero en Power Query. De hecho, existen opciones para poder trabajar con tablas utilizando, por ejemplo, opciones como mayúscula, como minúscula, extracción, sacar la cantidad de caracteres. Pero aquí, como usuarios, tenemos que hacernos una pregunta. Si es que nosotros vamos a utilizar las transformaciones, tenemos dos caminos o dos formas de hacer transformaciones de textos. La primera de ellas es utilizando en la ficha transformar, ¿no? Si vamos a la ficha transformar, en la opción de columna de texto que nosotros estamos viendo aquí, vamos a encontrar una serie de opciones que podemos empezar a utilizar para poder hacer transformaciones de texto. Por ejemplo, estas opciones que vamos a revisar, estas opciones también de formato y opciones de extracción. Principalmente las opciones las vamos a encontrar en esta casilla que estamos viendo. Sin embargo, no solamente vamos a tener opciones de texto para transformar como ficha, sino también podemos ir a la ficha agregar columna, y aquí vamos a encontrar también una casilla, un grupo de herramientas que se llaman de texto, en la cual vamos a tener las mismas opciones. Ustedes preguntarán, pero no aparecen todas. No, lo que pasa es de que algunas de las opciones se pueden trabajar específicamente en la columna que estamos señalando, pero estas opciones que estamos viendo en agregar columna se podrían trabajar también como una columna aparte. Es decir, podemos tener como resultado una columna nueva con la respuesta o la modificación que hayamos hecho. Entonces, bien, primero vamos a ir a la opción de transformar. En la ficha transformar voy a seleccionar, en este caso, la columna del nombre del cliente, y una vez que esté aquí me voy a dirigir a columna de texto. Vamos a convertir a mayúscula en los nombres que aparecen aquí. Entonces para ello nos dirigimos a formato y en formato vamos a escoger la opción de mayúscula. Si hacemos clic, vamos a ver que automáticamente toda la información que aparece en esta columna ha pasado ahora a ser mayúscula. Si quisiéramos retornarlo y no necesariamente tendríamos que borrar el paso aplicado, podemos volver a hacer clic acá y nos dirigimos a minúscula, con lo cual volvemos a tener el texto en minúscula. Sin embargo, muchas veces los nombres aparecen con el primer carácter en mayúscula, entonces en este caso podríamos usar la opción tranquilamente, lo que vendría a ser un nombre propio en Excel. Nos vamos a formato y nos vamos a la opción de dice poner en mayúscula cada palabra. Esta opción lo que va a hacer es colocarnos tanto el primer nombre, el segundo nombre y los dos apellidos, la primera letra en mayúscula. Si hacemos clic, vamos a ver por ejemplo que Álvarez aparece la A en mayúscula y Nostroza la H aparece en mayúscula, Mauricio la M en mayúscula y Juan la J en mayúscula, y esto se va a repetir para todos los casos. La función recortar, por ejemplo, que aparece en formato, que nosotros estamos trabajando, lo que va a hacer es recortar, por ejemplo, aquellos caracteres que nosotros especifiquemos. Esta función es muy similar al recortar o espacios que nosotros tenemos en las funciones de Excel. Entonces, si nosotros hacemos recortar, puede ser que no veamos ningún efecto porque de repente no tiene un carácter de espacio en blanco de más en nuestra información. Si lo hubiese, tendríamos entonces un texto mucho más recortado. Y la función limpiar va a ser algo parecido. Lo que va a hacer es nos va a retirar aquellos caracteres que no se pueden imprimir o no se pueden registrar y no se pueden visualizar directamente en la columna que estamos seleccionando. Por ejemplo, esto sucede mucho con el carácter 160, que es típico de Excel, el cual no es un espacio en blanco, pero que está ahí. Y definitivamente la función limpiar lo que haría es recortar ese carácter que no nos está ayudando para poder hacer nuestro análisis, con lo cual recortaría también la cadena de caracteres que estamos observando. Luego podemos también trabajar con agregar prefijo o sufijo. Estas dos opciones de acá son muy útiles, sobre todo si queremos, por ejemplo, vamos a utilizar la columna de los vendedores que aparece por aquí y vamos a filtrar aquellos vendedores varones.
por ejemplo Carlos, César, Juan, y le damos a aceptar. Sabemos que nuestra tabla se comprime, pero vamos a suponer que a estos señores vamos a darle un prefijo, como es el prefijo SR. Entonces para ello lo único que vamos a hacer es irnos a formato, agregar prefijo, y en esta opción va a aparecer una ventana en la cual nos va a pedir que escojamos el prefijo. Ponemos SR, ponemos punto y le damos a aceptar. Con lo cual ustedes pueden observar que tranquilamente estamos viendo el prefijo agregado dentro de la opción de los vendedores que nosotros hemos filtrado. Vamos a encontrar una opción muy recomendada, la cual se conoce como división de columnas por delimitadores. ¿Qué significa esto? Esto significa de que nosotros vamos a poder trabajar con una herramienta que nos permite separar una cadena de caracteres en dos columnas aparte. Y esto lo vamos a encontrar en la opción de transformar cuando nos vamos a columna de texto y hacemos clic, por ejemplo, en la opción de dividir columna. Pero antes tenemos que haber seleccionado la columna. En este caso yo voy a seleccionar nombre del cliente, ya que este ejemplo se presta mucho para poder separar apellidos de nombre. Por ejemplo, hacemos clic en dividir columna y aquí vamos a encontrar una serie de opciones para hacer esta división. Lo más común y lo más utilizado es escoger la división de columnas por delimitador. Nos va a aparecer una tabla en la cual vamos a tener que especificar cuál es el delimitador que nosotros en este caso vamos a utilizar como criterio para poder separar los apellidos y nombres. Si ustedes analizan la información se van a dar cuenta que los apellidos y los nombres están separados por una coma. En este caso lo que yo voy a hacer es especificar la coma que por defecto aparece ya nombrada acá, pero fíjense que pueden utilizar cualquier otro delimitador e incluso personalizarlo si es que apareciera otro en la tabla, con lo cual van a poder separar sus cadenas de caracteres. Y una vez que hayamos hecho esto, vamos a tener que dividir la información y especificarle a Power Query si vamos a hacer la división desde la izquierda, desde la derecha o cada vez que aparezca el delimitador. Si analizamos los datos de esta columna vamos a encontrar que existen comas entre cada una de las palabras. Si queremos separar en dos columnas podemos especificar que lo hagan ubicando la primera desde la izquierda del texto o desde la derecha del texto. Esto es si es que nosotros, por ejemplo, tuviéramos más de una coma. En este caso nosotros solamente tenemos una coma y podríamos especificar tranquilamente cualquiera de las opciones, pero asumiendo de que nosotros quisiéramos separar cada vez que aparezca la coma, entonces escogeríamos la última opción. Hacemos esto y esto nos va a permitir dividir en varias columnas de acuerdo con la aparición de las comas y vamos a ver, por ejemplo, que se agregaron dos columnas. En este caso se partió en dos columnas donde tenemos aquí el apellido, el cual le podemos dar un nombre. También podemos dividirlo por número de caracteres. Por ejemplo, si yo vuelvo a repetir el paso, vamos a, por ejemplo, agregar con esta columna de nombre, nos vamos a columna de texto y vamos a suponer que queremos dividir por número de caracteres. Acá debemos especificar con cuántos caracteres queremos hacer la división de la columna que estamos señalando, que en este caso es nombre. Entonces, por ejemplo, si escogemos 10 caracteres y le damos, antes de darle a aceptar, también vamos a tener opciones aquí de decirle por la izquierda, por la derecha o varias veces, y le damos a aceptar, van a darse cuenta de que efectivamente el nombre ha sido separado cada 10, en este caso cada 10 caracteres. Eso quiere decir que vamos a dividir el texto por cada 10 caracteres y esta división se puede hacer leyendo desde la izquierda, como les mencioné, desde la derecha o varias veces, que pueden ser varias particiones dependiendo del largo del texto. Aquellos campos que aparezcan con null son aquellos campos vacíos en donde ya no se ha podido superar los 10 caracteres ya que el texto era menor a eso o igual. Entonces quiere decir, por ejemplo, de que para el caso de José Luis ya no tenemos más caracteres y por ende el texto se queda tal como está. Unir columnas significa en este caso lo contrario a lo que hemos hecho, ¿no? Hemos aprendido que podemos seleccionar, podemos dividir la columna, ¿no? Como en este caso por delimitador le poníamos coma por cada aparición y le damos a aceptar y lográbamos dividir la columna. Pero tal vez nosotros queramos hacer el paso inverso, es decir, queremos unir las dos columnas. Yo para poder unir las dos columnas debo señalar en Power Query las columnas que quiero unir. Y una vez que hayamos hecho esto, el proceso simplemente consistirá en irnos a columna de texto y escoger la opción de combinar columnas. Aquí lo que vamos a hacer es especificarle cuál es el delimitador o el separador para poder hacer la unificación. Como habíamos estado utilizando coma, entonces podemos utilizar, bueno, en este caso para variar un poco el ejemplo voy a utilizar punto y coma y hay que nombrar a la nueva columna con un nombre que podamos identificar. Podemos poner, por ejemplo, apellidos y nombre, y una vez que hayamos hecho esto, al darle a aceptar, ustedes pueden ver que esas dos columnas se han transformado en una sola y aquel separador que aparece
es en este caso el punto y coma. Bien, más cosas que podemos aprender con las transformaciones de texto. También tenemos las funciones de extracción. En este caso vamos a tener funciones como el largo, que es el famoso longitud, primeros caracteres, últimos caracteres, rango, entre otras más. Pues vamos a ver rápidamente que nosotros en la opción de transformar vamos a encontrar en este caso las opciones en la pestaña de extracción. Pero vamos a trabajar con agregar columna para ver cómo nos va. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la columna de artículo, y en agregar columna también quiero que vean que van a encontrar las opciones de extracción. La diferencia va a ser que aquí esto se va a agregar una columna, ¿no? Y por ejemplo, si yo calculo la longitud de la columna de acá, al final de mi tabla me va a salir el largo, quiere decir de que por cada uno de estos registros voy a ver cuántos caracteres tiene. Falda tiene 5 caracteres, camisa tiene 6, vestido tiene 7 y así sucesivamente. Si quisiéramos seleccionar nuevamente artículo, vamos a encontrar también otra opción que se llama primeros caracteres. Al hacer clic aquí podemos hacer un recuento. Lo que debemos especificar es, en este caso, nos va a devolver los caracteres especificados por la izquierda, ¿no? Su contraparte serían los últimos caracteres. En este caso yo podría decir, para los primeros caracteres quiero que solamente saque los 2 primeros, y me va a agregar una columna en el cual me va a sacar los 2 primeros caracteres para la columna de artículo. Falda y me va a sacar fa, camisa y me va a sacar K. Y podemos hacer lo mismo pero con últimos caracteres. Si quiero sacar los últimos caracteres le decimos 2 y obviamente me va a salir pero por el lado derecho. Falda me va a salir T y la A como los últimos caracteres para esa columna. Luego tendremos la opción rango. La opción rango es similar a la función extrae que tenemos en Excel. Lo que va a hacer es extraer una cadena de caracteres dependiendo de la especificación que haga. Por ejemplo, vamos a agregar, en este caso vamos a trabajar con la columna de los vendedores. Vamos a seleccionar la columna de los vendedores y una vez que hayamos hecho la selección nos vamos a extraer, nos vamos a rango y le vamos a decir desde un índice inicial, que en este caso podría ser tranquilamente la segunda posición, en este caso 2, y le vamos a decir que queremos a partir de la segunda posición o el segundo carácter, quiero sacar solamente 2 caracteres. Le damos a aceptar y vamos a ver, por ejemplo, en este caso el rango de texto, ¿no? César, por ejemplo, a partir de la E contaríamos 1, 2 a la derecha y nos saca SA para ese primer registro. Y lo mismo con los anteriores, con los que siguen más abajo. También tenemos otras opciones como por ejemplo texto antes del delimitador, texto después del delimitador, que podemos utilizar también. Por ejemplo, si nosotros tenemos un delimitador como hemos hecho para el caso del apellido y nombre, tranquilamente podríamos agregar por ejemplo texto antes del delimitador, en el cual nosotros debemos indicar el delimitador, y esto lo que va a permitir hacer es extraer la cantidad de caracteres antes del delimitador, es decir, nos sacarían los 2 apellidos antes del delimitador, que es en este caso el punto y coma. Entonces nosotros hacemos eso, nos vamos al final y vamos a ver los apellidos, y esta es otra forma también de poder separar apellidos y no, ¿no? Lo mismo sucedería si nosotros hacemos el mismo ejercicio pero después del delimitador, con lo cual sacaríamos los nombres. Espero que este contenido les haya gustado y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, así como seguirnos en redes sociales y escribirnos a nuestro correo para cualquier duda, consulta o material que quieran recibir de parte de nosotros a jmgrupodestudios@gmail.com. Seguiremos al tanto, seguiremos colgando más información, más contenido para ustedes y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que les vaya muy bien a todos.